Esta es mi cuarta predicación acerca del Salmo 119. Y si tú vas a un grupo de vida de los que tenemos en la semana en distintos lugares, en varias casas, muchas de ustedes, ¿verdad? Hubo un tema que se estuvo dando esta semana y vamos a estar hablando todo este mes acerca de la intimidad con el Espíritu Santo, de estar cerca del Espíritu Santo. Pero el tema de esta semana se llamó Ven a comer con Jesús. Ven a comer con Jesús. Y bueno, la verdad es que cada que nos acercamos al Señor, Él está preparando una mesa para nosotros, dice el Salmo 23. Él prepara un banquete para nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Y la verdad es que la palabra de Dios es parte de ese banquete. Y estas 4 semanas, o 3 semanas que te he estado hablando acerca de la palabra de Dios, de la Biblia, hemos estado hablando acerca de comer la palabra de Dios, de beber la palabra de Dios. Y quiero animarte una vez más. Y ya el día de hoy terminamos con esto, pero quiero animarte una vez más a que te metas en la Biblia, a que leas la Biblia, a que disfrutes la Biblia, a que la leas, porque Dios va a estar hablando de una manera maravillosa a tu corazón, si tú se lo permites. Cada que tú abres la Biblia va a cobrar vida. Y me encanta algo que dice un pastor, que dice: la Biblia me da sorpresas me da la Biblia. Y verdaderamente la Biblia te tiene muchas sorpresas para ti. Y bueno, te animo a que la estés leyendo, a que la estés disfrutando, que la estés gozando, la estés comiendo diario. El tema del día de hoy se llama beneficios de la palabra de Dios. Beneficios de la palabra de Dios. ¿Qué beneficios tiene la palabra de Dios? Y vamos al Salmo 119 versículos, y vamos a leer del 125. Y no lo vamos a leer todo, pero desde el 125 hasta el 176 vamos a abarcar esa cuarta parte del Salmo 119. Y el primer punto que quiero decirte es: pide discernimiento. Pídele al Señor discernimiento. La verdad es que cuando nosotros leemos la Biblia y en nuestras vidas necesitamos discernimiento. En nuestras vidas hay algo importante que muchas veces pensamos que no necesitamos, y es discernimiento. ¿Y qué es el discernimiento? Bueno, el discernimiento precisamente viene de un concepto. No sé si ustedes recuerden, lo he platicado, pero en el libro de Reyes encontramos la historia de Salomón. Y Salomón un día tiene un problema. Dice que Salomón era el rey más sabio de toda la tierra, pero se encuentra con un problema. Un día había 2 mujeres prostitutas que vivían en el mismo hogar, vivían en la misma casa, y ambas quedaron embarazadas al mismo tiempo, y ambas tuvieron un hijo al mismo tiempo. Y entonces una noche, una de ellas se rueda sobre la cama y aplasta al bebé, asfixia al bebé, y el bebé muere. Y entonces lo que hace, muy inteligente ella, obviamente eran bebés muy pequeños, muy inteligente ella, muy abusiva más bien, agarra a su bebé que había fallecido, asfixiado, y lo cambia en la noche por el bebé que estaba vivo. Y entonces al otro día despierta la otra mamá y: mi hijo está muerto, pero ¿qué le pasó? No puede ser posible. Y no se explicaba, pero de repente lo vio y dijo: caray, pues como que no se parece tanto a mi hijo. Más bien no es mi hijo. Y entonces ve al otro, al que está vivo, y no, mi hijo es el que está vivo. Y entonces le dice a la mujer, y la mujer: no, ¿cómo crees que yo voy a estar haciendo eso? Yo jamás sería incapaz de hacer algo así. Y entonces van con Salomón. El rey en aquel entonces funcionaba como un juez, y entonces como juez él determinaba qué se tenía que hacer. Y entonces Salomón tuvo discernimiento y se le prendió el foco. Hubo algo, una palabra que vino del cielo directamente a su corazón. Y entonces le dijo a uno de sus súbditos: tráiganme una espada, la más filosa que encuentren, y vamos a partir al bebé a la mitad. Le damos la mitad a una señora y le damos la otra mitad a una señora, y se acabó el problema. Al que estaba vivo
Y entonces cuando les dijo esto, una de ellas dijo: no, mira, no lo mates, que se lo quede la otra. Y Salomón se dio cuenta, ella es la mamá. La otra pues decía: sí, pártenlo, que quién sabe qué. Entonces Salomón se dio cuenta por el discernimiento que había en su corazón. Cuando leemos la Biblia, es importante que haya un discernimiento en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que toda la Biblia es la palabra de Dios. Toda la Biblia nos habla, pero muchas veces, y quiero que me pongas mucha atención, muchas veces solo leemos la Biblia para alimentar nuestro cerebro. Y bien, nuestro cerebro tiene que ser alimentado de la palabra de Dios. Pero muchas veces solamente queremos la Biblia para alimentar nuestros pensamientos. Pero tú y yo tenemos que ir un poquito más allá, para que la Biblia no solo alimente nuestros pensamientos, sino que la Biblia también alimente nuestras emociones, nuestros sentimientos y nuestras decisiones. Eso es importante. Porque entonces muchas veces cuando llegamos al cristianismo, cuando no somos hijos de Dios, nos convertimos en hijos de Dios, ¿qué es lo que queremos? Agarrar la Biblia como un cuaderno de texto donde podemos aprender muchas cosas. Pero si puedes aprender muchas cosas, si puede cambiar mucho sobre tu pensamiento, pero es importante llevar eso un poquito más allá, de tal manera que la Biblia no solamente se vuelva un libro de texto, sino un libro que empiece a transformar nuestras vidas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la Biblia encontramos versículos que nos dicen: esfuérzate y sé valiente. Y entonces decimos: bueno, pues me voy a esforzar en la chamba, me voy a esforzar con mi matrimonio, me voy a esforzar en la escuela, voy a ser valiente y voy a empezar negocios. Está muy bien, pero también hay momentos donde la misma Biblia dice: descansa en el Señor. Pues no me estaba diciendo que me esforzara y fuera valiente. ¿Y cómo ahora me dice que descanse? Entonces pareciera que frente a una situación, y muchas veces tú y yo nos encontramos frente a una Y en nuestra vida, donde me iré para la derecha o me iré para la izquierda, me esforzaré, me toca esforzarme, o me toca ahorita pues ya descansar. ¿Qué hacer? En el pensamiento yo tengo, pues la Biblia me dice por un lado que me esfuerce, pero por el otro lado me dice que descanse. ¿Qué tengo que hacer? Y ahí es cuando la Biblia ya no puede ser nada más algo que alimenta mi pensamiento. Yo necesito que la Biblia, que la palabra de Dios, sea algo que alimente mis emociones, mis sentimientos. Y así la Biblia se vuelve más que un libro de texto, la palabra de Dios hablada a nuestras vidas. La palabra de Dios hablada a nuestros corazones. Y eso es lo que tenemos que hacer. Entonces vamos a leer Salmo 119. Voy a estar leyendo de la Nueva Traducción Viviente, versículo 125. Salmo 119, versículo 125. Dice: da discernimiento a este siervo tuyo, entonces comprenderé tus leyes. Entonces nuestra oración tiene que ir, cuando nosotros empezamos a leer la Biblia, tenemos que empezar a tener ese discernimiento para saber qué es lo que Dios me quiere hablar en este tiempo. Hay por ahí una historia de un hombre que dice que estaba un día preocupado, y entonces dice: bueno, pues que Dios me hable, y abra la Biblia, y voy a abrir la Biblia, y donde ponga el dedo ahí el Señor me va a hablar. Y entonces la abrió y la leyó en los evangelios, y puso el dedo y decía: Judas fue y se ahorcó. Y entonces, pues Señor, ¿qué me quieres decir? ¿No? Y pues se empezó a preocupar, y no, voy a cerrarla y volverla a abrir. Y entonces la cerró y la vuelve a abrir en otro texto, y le pone el dedo y dice el texto: ve ahora tú y haz lo mismo. Y entonces pues se preocupó más, ¿no? Y muchas veces nosotros pensamos que así nos va a hablar la Biblia, pero así no es como Dios nos habla. Esa no es la manera en la que Dios nos habla. ¿Por qué? Porque hay todo un contexto. Jamás Dios te diría que fueras y te ahorcaras.
¿cierto? Entre muchas otras cosas que Dios no podría decir, pero que a veces nosotros decimos, pues Dios me está diciendo esto. No, muchas veces lo estamos entendiendo mal. Y por eso a veces tomamos decisiones equivocadas, porque dejamos que la palabra solo tope en mi intelecto, pero no dejamos que toque en mis emociones, en mis sentimientos, en mis pensamientos, que ciertamente ahí están y que ciertamente nos ayudan a tomar decisiones y que ciertamente nos acompañan todos los días. Entonces tú y yo, cuando vayamos a abrir la palabra de Dios, tenemos que pedirle al Señor que nos dé discernimiento, que nos empiece a hablar, que su palabra empiece a hablar a nuestros corazones, de tal manera que digamos, híjole, justamente esto es lo que necesitaba oír, porque la palabra de Dios está viva, la Biblia está viva. Cuando nos acercamos con un corazón sincero, esa vida de la palabra de Dios viene y toca nuestros corazones. Y aquí el salmista dice: da discernimiento, Señor, ayúdame a saber qué es lo que me estás hablando. Hay un hábito que es importante que como hijos de Dios desarrollemos, y es el hábito del devocional. El hábito del devocional, si tú no lo haces, quiero animarte a que lo hagas. Bueno, el día de hoy yo creo que la mayoría, por lo menos en esta iglesia, no sé en las demás, pero tenemos nuestra Biblia en el celular, ¿no? Yo tengo la Biblia en el celular porque de esa manera pues el celular es algo que llevas a todos lados. Y entonces si un día pues tienes un ratito libre, lo sacas y puedes empezar a leer la palabra de Dios. Pero aparte de eso hemos estado hablando acerca de leerla en las mañanas, de leerla en las noches, de que antes de leer todas nuestras redes sociales, antes de contestar todos los mensajes del trabajo, nos metamos tantito en la palabra de Dios, busquemos y que Dios nos empiece a hablar. Entonces el devocional consiste en lo siguiente: en diario estar buscando la palabra de Dios y estar anotando. Y si tú lo haces en tu celular o lo haces en un cuaderno, tú puedas anotar lo que Dios te está hablando. No lo que estás leyendo. Una cosa es lo que estás leyendo en la Biblia, pero otra cosa es lo que Dios te está hablando. Hay historias en la Biblia que tú y yo podemos leer y nos traen muchas preguntas, muchas dudas. Y la cuestión del devocional es: ¿para qué Dios me está diciendo esto? ¿Para qué Dios me está hablando esto? Y es un hábito que como hijos de Dios tenemos que hacer. Y no tienes que escribir 5 cuartillas. Simplemente con que si lees un capítulo de la Biblia, haya un versículo que hable a tu corazón, lo guardes, lo anotes y digas: tengo que hacer esto que dice aquí. Tengo que hacer lo que dice la palabra de Dios aquí. Por eso me encanta el libro de Proverbios. El libro de Proverbios tú lo puedes leer una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y te aseguro algo: Dios siempre te va a hablar. Y va a ser fácil. Vas a encontrar, vienen tantas cosas en el libro de Proverbios, en cada capítulo, que cuando tú lo lees, mira, si lo vas leyendo y llegas a un versículo que dices: híjole, esto yo no lo hago, pues anota eso, guárdalo y empieza a trabajar en eso. Empieza a trabajar en eso. Porque cuando nosotros lleguemos a la presencia de Dios, Dios no nos va a preguntar acerca de aquello que no sabemos. Más bien Dios nos va a preguntar acerca de aquello que sí sabíamos y qué hicimos con aquello que sabíamos. Dios nos habló y nos dijo: oye, pues una y otra vez te estuve diciendo esto y tal parece que no entendiste, porque te estuve diciendo una y otra vez, hablando y no quisiste escuchar. Qué importante, porque Jesús decía lo siguiente: el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Cómo el que tenga oídos? Pues ¿qué sirven para otra cosa? Los oídos son para oír. Pero Jesús estaba hablando del corazón, porque muchas veces, aunque estamos oyendo, nuestro corazón está cerrado y no estamos escuchando y no estamos poniendo atención y no estamos cambiando nuestra vida. Lo oímos como muchas veces hacemos: estuvo muy bonita la predicación, pero no es si está bonita o no está bonita.
Mira, si tú vienes a esta iglesia, el 99% de las veces va a estar bonita la predicación. Casi siempre predico yo. Entonces, no se trata de si va a estar bonita o no va a estar bonita la predicación. Se trata de si Dios me habló o no me habló. Y sabes una cosa, siempre que tú y yo vengamos con hambre, Dios nos va a hablar. Siempre, siempre, siempre. No importa quién esté parado acá. Tal vez aquí puede estar parado alguien que no hable como a ti te guste, no se vista como a ti te guste, no exprese el tema que tú quisieras oír, pero te aseguro que aún así Dios te hablaría si tú tienes hambre. Si tú tienes hambre, Dios te va a hablar. Por eso es tan importante, Señor, dame discernimiento. Dame discernimiento para pescar lo que tú me estás hablando. Dame discernimiento para escuchar lo que estás hablando directamente a mi corazón. Porque Dios te está hablando. Dios te está hablando. Y tú y yo necesitamos abrir nuestro corazón. Señor, háblame. Señor, háblame. Porque sabes una cosa, muchos hoy aquí estamos llegando con dudas, con preguntas acerca del futuro, acerca del pasado, acerca de las decisiones que tenemos que tomar. Y muchas veces venimos tan sedientos. Y Dios te está hablando. Y Dios te está dando las respuestas. Por eso tenemos que venir con el oído abierto al máximo. Señor, háblame, con el corazón abierto. Señor, siembra tu palabra. Háblame para que yo sea transformado. No vengas pidiendo que Dios transforme a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, porque yo sé que muchos a veces, ay, sí, voy a llevar a mis hijos a la iglesia a ver si ya les cae el 20. No. Tú tienes que venir con el vivo deseo de Señor, transfórmame. Señor, háblame a mí. No a mi esposo, bueno, si le vas a hablar, qué bueno. No a mi esposa, pero a mí. Eso es lo que tenemos que venir a buscar cada vez que venimos a la casa de Dios y cada vez que leemos la Biblia. Segundo punto el día de hoy. La ley de Dios es perfecta. La Biblia es perfecta. La Biblia es perfecta. ¿Por qué digo esto? Salmo 119. Y voy a leer del versículo 138 al 142. Dice el versículo 138: tus leyes son perfectas y absolutamente confiables. Wow. ¿Sabes una cosa? Eso es difícil. La ley de nuestro país no es perfecta. La ley de nuestro país está llena de lagunas, de lugares como que medio raros. Pero la palabra de Dios es perfecta. Es perfecta. La palabra de Dios dice, el 138 dice, es absolutamente confiable. Quiero decirte algo. Muchas veces, al ser hijos de Dios, al ser cristianos, hay áreas de la palabra de Dios, como lo he mencionado en este tiempo, donde a veces nos da miedo pisar. Territorios que decimos, híjole, Dios dice que haga esto, pero ¿qué tal que lo hago y no me funciona? ¿Cuántos han pensado eso alguna vez? Bueno, no levantes la mano, pero yo por lo menos pero híjole, la Biblia dice esto. La Biblia dice que haga esto, pero ¿y si no? ¿Y si no funciona como la Biblia lo dice? ¿Y qué tal que me meto y no pasa nada? ¿Qué tal? Mira, la Biblia nos enseña tantas cosas, pero agarremos el ejemplo del diezmo, que es el más fácil. La Biblia nos enseña que tenemos que diezmar. La Biblia nos dice que de lo que ganemos, de lo que Dios nos da, el 10% no el 10% le pertenece a Dios, el 100% le pertenece a Dios, y el 10% es algo que nosotros tenemos que regresar a Dios. Todo lo demás le pertenece a Dios, pero nos lo presta para administrarlo bien o administrarlo mal, ahí cada uno sabrá. Pero la Biblia nos dice que diezmemos, no en una ocasión. La Biblia lo dice una y otra vez. Es más, una vez en los evangelios, Jesús le dice a los fariseos:
Ustedes diezman y se les ha olvidado la misericordia, la bondad. Tenían que hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Porque hay muchos que piensan que Jesús no habló del diezmo, pero Jesús dijo: yo te dije, ten misericordia, amor, pero tampoco dejes de hacer todo lo que yo ya te había enseñado. Y entonces muchos nos encontramos con la duda cuando tenemos todo nuestro dinero: ay, ¿le daré el 10% a Dios o no? Es algo que pasa en nuestros corazones. Es más, aunque tú diezmes cada mes, tal vez cada mes tienes, híjole, pero con esto podría pagar el cablevisión, con esto podría pagar mi teléfono, con esto podría hacer esto, hacer lo otro. ¿Y qué tal que diezmo y Dios no me bendice? Y entonces empezamos con esas dudas. ¿Y qué tal que perdono y no me va tan bien? No, vemos que hay una parte donde Jesús dice: si te dan en una mejilla, pon la otra. Y pues se oye bien bonito ese versículo hasta que te dan en una mejilla. Y el día que te dan en una mejilla, ay, ¿pondré la otra o no pongo la otra? Porque qué tal que pongo la otra y no funciona, y me dan en la otra también, y más duro. ¿A poco no todos nos encontramos con esas dudas? Pero por eso este punto, quiero decirte, la palabra de Dios es perfecta. La palabra de Dios es absolutamente confiable. No hay nada en este mundo con esa perfección. No hay nada en este mundo con esa confiabilidad. Verdaderamente tú y yo podemos descansar en la palabra de Dios y decir: si Dios lo dijo aquí, yo lo voy a hacer. Esa es la vida de fe. Esa es la vida de fe. Muchas veces hacer lo que las circunstancias nos dicen que no, pero la fe nos está diciendo que sí. Sigo leyendo en el versículo 139. Fíjate: la indignación me agobia porque mis enemigos despreciaron tus palabras. O sea, toda la gente que está a mi alrededor pues no cree en la Biblia como yo lo creo. Versículo 140, pero tus promesas, dice, tus promesas fueron sometidas a una prueba rigurosa, por eso las amo tanto. ¿Cómo que a una prueba rigurosa? ¿Cómo que las promesas de Dios fueron sometidas a una prueba? La primer prueba que pasan las promesas de Dios es que Dios dice: yo no soy hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirme. O sea que cuando yo digo sí, es sí, y cuando digo no, es no. Y esa es la primera prueba. Y dice la Biblia que Dios buscó por quién jurar. Le dijo a Abraham: yo te bendeciré, lo juro por... Y Dios pensó: bueno, voy a jurar por lo más grande. Ah, pues lo más grande soy yo, te lo juro por mí, le dijo a Abraham. Cuando Dios nos da una promesa, Dios dice: lo juro por mí. O sea, yo me pongo como el aval, yo me pongo como el fiador, yo me pongo como el responsable de que las cosas van a salir bien. Cuando tú rentas una casa, tú necesitas de un aval, ¿no? Que se responsabilice, pues por si no paga, yo lo pago. ¿Y sabes qué dice Dios? Pues yo doy la promesa y yo me pongo como aval para que tú estés seguro que voy a cumplir lo que te estoy diciendo. Las promesas de Dios fueron probadas por Dios. No solo eso, como te lo dije algunas semanas, la Biblia no es un libro que se escribió ayer. La Biblia no es un libro que se escribió por algunas ideas que tuvieron algunas personas hace 100 años. No, la Biblia fue escrita a lo largo de más de 1000 años. No hay libro, no hay biblioteca tal que haya aguantado tanto tiempo. No solo eso, sino no hay biblioteca con una congruencia tal como la tiene la palabra de Dios, con un mensaje claro de amor desde el principio de los tiempos hasta el final de los tiempos. Hablando desde el principio, cuando no había nada, hasta el final, cuando estaremos en la presencia de Dios. La Biblia es hermosa y ha sido probada. Versículo 141 dice: soy insignificante y despreciado, pero no olvido tus mandamientos. Versículo 142: tu justicia es eterna
y tus enseñanzas son totalmente ciertas. Las enseñanzas de Dios son totalmente certeras, totalmente ciertas. Sabes, no hay lugar donde tú puedas confiar tanto como en la palabra de Dios. Por eso lo mejor que tú y yo podemos hacer es tomar decisiones en nuestra vida en base a lo que nos dice la Biblia, confiando en lo que dice la palabra de Dios. Si confiamos en lo que dice la palabra de Dios, ¿sabes? Yo sé que muchas veces queremos que las cosas se arreglen rápido. Yo sé que muchas veces queremos todo ya. La palabra de Dios no funciona así. La palabra de Dios es promesas que se cumplirán a través de un proceso. Porque para Dios lo más importante no es la promesa o que se cumpla la promesa, sino el proceso por el cual vamos a pasar. Eso es lo más importante para Dios. Porque el proceso nos cambia, nos transforma, nos renueva, cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra actitud frente a la vida, frente a las circunstancias, frente a los problemas. Y después llega la promesa. El problema hoy en día es que ya estamos tan acostumbrados a tenerlo todo rápido y todo antes de tiempo y todo, que no queremos vivir el proceso. No nos gusta vivir el proceso. Pero sabes una cosa, Dios es un perfecto artesano. Y un artesano tiene que vivir un proceso. Sí. No sé si tú has visto una escultura que te haya asombrado, una pintura que te encante, un texto literario, una novela, es más, una película. Esa película tuvo que haber pasado por un proceso. Esa obra de arte tuvo que haber pasado por un proceso. Desde que no había nada, llegan un montón de ideas hasta que se construye algo y se empieza a trabajar sobre eso algo, hasta que la obra está terminada. Y es lo mismo con nosotros. Hay una promesa de Dios, hay una palabra de Dios, pero hay un proceso que tiene que seguir esa palabra de Dios. Ahora, pensemos en algo. ¿Estamos viviendo el proceso de la palabra de Dios o no lo estamos viviendo? ¿Estamos metidos en el proceso de Dios o constantemente nos estamos saliendo del proceso de Dios? ¿Nos gusta escuchar la palabra de Dios solo para oírla o verdaderamente para ser transformados y obedecer la palabra de Dios? Yo sé que todos aquí hemos leído la Biblia y hemos encontrado muchas veces cosas que nos gustaría saltárnoslas. Ay, esto como que me cuesta un poquito de trabajo. Ay, esto como que hacerlo, ¿será cierto? ¿No será cierto? En el siglo XXI, ¿a poco todavía funcionará? La palabra de Dios es eterna y te va a funcionar en cualquier siglo de la historia. En cualquier siglo de la historia. Porque ha estado siglos, más de 2 milenios ha estado la palabra de Dios. Imagínate, qué prueba más grande que esa. Ha estado desde hace añísimos. Y tú y yo que llegamos a la tierra hace 50, 20, 30 o 60 años, ¿creemos que podemos enseñarle a la palabra de Dios? No, tenemos que rendirnos frente a la palabra de Dios. Pero lo mejor que puedes hacer es eso, porque la palabra de Dios es perfecta, perfecta, eterna, cierta. Quiero animarte a algo, mi hermano, mi hermana. Rinde tu vida por completo a la palabra de Dios. Rinde tu vida por completo a la palabra de Dios. Sigo leyendo. Tercer punto. Temprano y durante la noche. Versículos 147 y 148 dice: me levanto temprano antes de que salga el sol, clamo en busca de ayuda y pongo mi esperanza en tus palabras. Fíjate, clamo en busca de ayuda. Voy a empezar el día, clamo, Señor, ayúdame, pero pongo mi esperanza en tus palabras. Entonces no solamente es bueno, Dios, ayúdame y sí, pues ahí me voy corriendo. No. Ayúdame, Señor, pero quiero poner mi esperanza en tus palabras.
Quiero poner toda mi esperanza en lo que tú me has hablado. Y tenemos que agarrar otra vez, antes de salir de la casa, el chip y decir: Señor, confío en tus promesas. Tú lo has dicho y tú lo harás. ¿Por qué? Porque vas a salir a un día difícil, vas a salir a un día lleno de trabajo, lleno de complicaciones, y lo único que te puede mantener en los momentos difíciles es que estés bien parado sobre la palabra de Dios. Que recuerdes, no, a ver, Dios me dijo: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios me dijo eso, en su Biblia está escrito, y yo lo tomo como una verdad para mí. Entonces, aunque las circunstancias digan todo lo contrario, yo sigo creyendo que mi Dios es bueno, que mi Dios es fiel, que mi Dios no me ha olvidado, que mi Dios me rescatará aún del hoyo más profundo, que Dios me ha sanado, que Dios me ha restaurado, que Dios me ha liberado. Ahí está mi confianza. Porque tú no puedes poner tu confianza en el dinero, porque el dinero hoy vale algo y mañana ya no va a valer lo mismo. En 10 años tu dinero no vale lo mismo. Cada minuto que pasa, tu dinero está perdiendo valor. No puedes tener tu confianza en tus amistades, en tus contactos, porque las amistades y los contactos muchas veces, cuando no hay dinero, cuando no hay poder, se van. ¿Y sabes quién sí va a estar siempre? Dios y su palabra. Dios y su palabra. Todo lo demás, los contactos, la experiencia, te puede fallar. La misma experiencia muchas veces se vuelve un enemigo en la vida, porque como ya tengo mucha experiencia, yo ya me las sé todas, y no te estás dando cuenta que el mundo está cambiando. Tú te sabías todas las de hace 10 años, pero el mundo ya giró y ya es distinto. Entonces, aún poner mi esperanza en mi experiencia, pues yo estudié un montón, yo hice esto, yo trabajé acá, yo salí de este problema, sí. Pero las misericordias de Dios, dice la Biblia, son nuevas cada mañana. Hay algo nuevo de Dios para tu vida cada mañana. Por eso dice ahí: me levanto temprano, antes de que salga el sol, y clamo en busca de ayuda, y pongo mi esperanza en tus palabras. Versículo 148. Me quedo despierto durante toda la noche, pensando en tus promesas. Entonces no solamente es temprano por la mañana, también en la noche. Y por eso te decía, antes de despertarte y empezar a checar tus redes sociales, métete en la palabra de Dios. Échate un clavado en la palabra de Dios. Empieza a leerla, porque ahí tiene que estar tu esperanza. Porque todo va a cambiar, pero la palabra de Dios no. En la noche, cuando te vayas a dormir, vienes con preocupaciones, vienes con dolor, vienes con angustia, con tristeza, con depresión. Bueno, échate un clavado a la palabra de Dios. Antes de echarte un clavado en la cama, échate un clavado en la palabra de Dios. Métete en ella, porque Dios te va a hablar. Dios te va a hablar, te lo aseguro, te lo aseguro. ¿Sabes por qué sé? Porque Dios está ahí sentado al lado de tu cama, al lado de tu sillón, escuchando hablando lo que tiene que hablar, y está escuchando lo que tienes que decirle. Ahí está el Señor. El Señor no se ha ido, el Señor no te ha abandonado, el Señor no te ha dejado. Ahí está, y te quiere hablar. Entonces la vida en Cristo no es cuestión de un día a la semana, de 2 días a la semana. Pues tengo la reunión entre semana, el grupo de vida, voy a la oración los martes, el domingo. Sí, está bien, qué padre, qué bueno. Pero eso no es la vida del Hijo de Dios. La vida del Hijo de Dios es llegar cada día a platicar con el Padre, es despertarnos cada día y escuchar la voz del Padre, lo que Él nos está diciendo. Vamos, no necesitas, tal vez dices, pues es que yo no tengo tiempo. Vamos, 5 minutos para hablar, para leer un capítulo de la Biblia. Esos 5 minutos van a refrescar tu corazón, te van a hablar, van a soplar aliento de vida sobre ti. Pero una vez más, no lo leas para llenar tu entendimiento. Léelo para que Dios hable a tu corazón, a tus emociones, a tus sentimientos, a tus decisiones. Entonces, temprano y en la noche. Punto número 4. La palabra de Dios está más cerca de lo que tú crees.
La palabra de Dios está más cerca de lo que tú crees. Dice el versículo 151, dice: pero tú estás cerca, oh Señor, y todos tus mandamientos son ciertos. Dios está cerca. ¿Sabes una cosa? Por más que tú creas que Dios está lejos, Dios no está lejos. No. ¿Sabes una cosa? Por más que tú y yo nos equivoquemos, nos metamos en problemas, Dios no se va a alejar de ti. Dios está ahí. Dios está contigo. Dios no te ha dejado y no te va a dejar. Nunca, nunca. La sangre de Cristo te ha limpiado. La sangre de Cristo te ha pulido, te ha encerado. La sangre de Cristo te ha purificado de una manera increíble. ¿Tú crees que Dios se va a alejar de ti cuando tú vales la sangre de Cristo? Jamás, jamás. Entonces, si Dios está ahí, Él está esperando para hablarte y para escucharte. Tenemos que buscarlo. Tenemos que buscarlo. Entonces, yo sé que hay momentos en la vida que por nuestras emociones y nuestros sentimientos creemos que Dios está lejos. Pero Dios no está lejos. Dios está ahí. Dios está ahí a punto de hablarte, queriendo conversar contigo. No se ha alejado. Aun cuando tú lo sientas lejos, Él está cerca. Él está ahí, más cerca de lo que crees. Y es por eso que, pues, si traemos la Biblia en nuestro celular, nos sentimos desanimados, nos sentimos tristes, deprimidos, angustiados, y verdaderamente estamos en un problema serio, pues hagamos una pausa en nuestras vidas y empecemos a meditar en la palabra de Dios. Empecemos a buscarlo. Dios, ¿qué quieres de mí? Señor, ¿qué anhelas de mí? Y ahí está Dios hablándote. Está más cerca de lo que tú crees. Punto número 5, versículos 164 y 165. Dice: te alabaré 7 veces al día, porque todas tus ordenanzas son justas. Imagínate, ahora el salmista dijo: bueno, primero había dicho temprano en la mañana te busco, en la noche estoy contigo, pero aquí dice te alabaré 7 veces al día. Y esto me recuerda a un versículo que encontramos en la palabra, que dice: 7 veces cae el justo, pero de todas ellas Dios lo levantará. Entonces la verdad es que tú y yo, al enfrentarnos a la vida, al salir al trabajo, al ir a la escuela, a estar con nuestros amigos, etcétera, etcétera, caemos más de 7 veces. Sí, pues claro, nos equivocamos, sí. Pero aquí dice: te buscaré, te alabaré 7 veces al día. ¿Qué está diciendo? Te buscaré cada que lo necesite, cada que me dé cuenta que necesito a Dios. Cada que me dé cuenta que mi corazón está sediento de ti, Señor, te voy a buscar. Te voy a buscar una vez más. Te voy a buscar y a buscar y a buscar. No te canses de buscar a Dios. Verdaderamente lo necesitas. Dice: te alabaré 7 veces al día, porque todas tus ordenanzas son justas. Versículo 165. Los que aman tus enseñanzas tienen mucha paz y no tropiezan. Este punto número 5 es paz sin tropiezos. Paz sin tropiezos. Una de las cosas que más buscamos en la vida es tener paz, tener tranquilidad. Y la palabra paz en la Biblia, nosotros entendemos la palabra paz como la palabra ausencia de guerra o ausencia de conflicto, pero eso no es lo que significa la palabra paz en la Biblia. La palabra paz en la Biblia es una palabra hebrea que es shalom, que la traducción más correcta sería plenitud. ¿Por qué? Porque está hablando de una entereza en nuestras vidas, y esa entereza solo se encuentra en la palabra de Dios. Tú y yo no estamos completos. A ti y a mí nos faltan muchas cosas en muchas áreas de nuestra vida. A veces no lo queremos ver,
Pero nos falta la mano de Dios obrando en nuestras vidas para tomar las decisiones correctas, para hacer los negocios correctos, para buscar a los clientes correctos, para tomar las decisiones correctas, para hablar lo que tenemos que hablar, para escuchar lo que tenemos que escuchar. Pero muchas veces, como no hay paz, nuestra vida es un caos. ¿Por qué es un caos? ¿Por qué nos gusta el caos si podemos ir a la palabra de Dios y empezar a ordenar nuestra vida? La palabra de Dios empieza a hacerlo. La palabra de Dios empieza a poner todo en su lugar. Todo en su lugar. En una mente toda llena de desorden y de desastre, necesitamos empezar a acomodar las cosas como tienen que ir. Limpiar la casa, dice la Biblia. Hay que limpiarla, porque muchas veces tenemos aquí una maraña de cosas. No podemos dormir, no podemos pensar. ¿Cómo vamos a tomar decisiones? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, la palabra de Dios viene a acomodar nuestras vidas. Por eso es tan importante meditar en ella. Meditar en ella, creyendo que Dios va a ordenarla, creyendo que Dios va a hablarme. Hay un término que por ahí he escuchado que alguien usa, y el término es pornografía espiritual. ¿Qué es la pornografía espiritual? La pornografía es cuando tú ves personas teniendo relaciones sexuales, pero tú no estás siendo parte de, ¿cierto? Pero eso muchas veces trae a tu mente cierto placer, aunque tú no estés ahí. Obviamente sabemos que eso trae malas consecuencias. Eso es algo que obviamente no trae bienestar a mi vida. Pero muchas veces hay personas que con eso se quedan, viendo que alguien disfruta algo, yo tratando de obtener cierto placer. Y llevándolo a la vida espiritual, muchas veces lo que queremos es oír que a otros les ha ido bien viviendo en la palabra de Dios, que otros disfrutan cuando caminan en la palabra de Dios. Pero no, eso no es para mí. Yo lo veo de lejos, me gusta, lo disfruto. Ay, escuché que a fulanito oró y el Señor le dio un milagro. Ay, escuché que perenganito oró y el Señor lo sanó. Ay, y escucho y ay, pues qué padre lo que Dios está haciendo en la vida de otros. Pero te doy una noticia: Dios lo quiere hacer en tu vida, no solo en la vida de otros. Entonces no solamente disfrutes ver en la televisión, escuchar el testimonio de alguien más que creyó en la palabra de Dios, que la vivió y fue transformado. Ay, qué bonito, no, pues Dios es increíble. Sí, pero Dios lo quiere hacer en tu vida. Y a veces solo nos quedamos con ese placebo de verlo y pues qué bonito estuvo, cuando Dios quiere que tú lo disfrutes. Dios creó el sexo para que lo disfrutemos. La pornografía no es un disfrute del sexo, es ver a alguien y tener un cierto placebo aquí en la cabeza. Y es lo mismo. Muchas veces leemos la Biblia y decimos: wow, qué bonito le fue a Moisés. Uy, qué padre historia la de Abraham. No, hombre, Dios es maravilloso, cómo hizo el milagro. Pues sí, pero Dios lo quiere hacer en tu vida. Y otra vez nos quedamos solamente con el entendimiento, comprender ciertas cosas, y se nos olvida que Dios lo quiere hacer en nosotros. Y muchas veces vivimos vidas desilusionados porque uy, pues qué padre sería que eso pasara en mi vida. Pues quiero decirte algo: ¿qué te detiene? ¿Qué te detiene si tu Dios es el mismo Dios del milagro que estás escuchando? Verdaderamente yo he podido comprobar que la palabra de Dios es verdad, que la palabra de Dios cimentada en nuestras vidas nos puede sorprender. Pero esto no es solo para mí, esto es también para ti. Esto es para ti. Y por eso mi deseo y mi anhelo en que te metas a la palabra de Dios y la disfrutes. ¿Sabes por qué? Porque en la palabra de Dios nos enseña: para los solteros Dios está preparando una mujer y un hombre para ti.
Dios está preparando una persona con quien vas a disfrutar de la vida, donde vas a poder servir al Señor, donde vas a poder crecer, donde Dios va a hacer milagros en tu matrimonio. Dios lo habló en su palabra y lo va a hacer en tu vida. Para los que están casados, Dios tiene promesas para tu matrimonio. Dios tiene promesas para tus negocios. Dios tiene promesas para tus hijos. Y no es solamente una bonita historia que podemos leer en la Biblia. Es algo que Dios habló para regalártelo a ti. A todos los que estamos aquí. Nos hemos equivocado, hemos cometido errores, hemos pecado, nos hemos tratado de alejar de Dios, pero aún así las promesas de Dios no han cambiado. Aún cuando hemos pecado, cuando nos hemos equivocado, Dios sigue siendo bueno y sigue siendo fiel. Y Dios puede restaurar tu vida. Y Dios, déjame decirte algo, hasta puede quitar consecuencias malas en tu vida por malas decisiones. Dios puede traer libertad de deudas. Dios puede traer sanidad en tu matrimonio, sanidad con tus hijos, sanidad con tus padres. Dios puede darte un futuro glorioso solamente si tú lo compruebas. Me encanta en el libro de Malaquías que dice: pruébame. Y lo leímos ahorita en el Salmo 119. Tu palabra ha sido sometida a prueba y salió certera. Entonces tú y yo podemos acercarnos al Señor. Y termino con este punto número 6. Salmo 119. Y ahora sí, ya después de 4 o 5 semanas, porque no estuvimos una semana, pero terminamos el Salmo 119, el capítulo más largo de la Biblia. Ya por lo menos puedes decir: bueno, pues ya leí el capítulo más largo de la Biblia, ya puedo entrar al cielo. Versículo 171 dice: que la alabanza fluya de mis labios, porque me has enseñado tus decretos. Versículo 172 dice: que mi lengua cante de tu palabra, porque todos tus mandamientos son correctos. ¿Sabes a qué conclusión llegó? Dios, he comprobado que tu palabra es verdadera y no puedo dejar de alabarte y no puedo dejar de cantarte. Y ahí es cuando la alabanza cobra vida en nosotros. Cuando ya no es una sola canción que pues hoy está muy bonita, ¿no? Pues qué padre el ritmo. No. Cuando se ha vuelto una parte de ti. De tal manera que cuando puedes decir: Dios, tú has sido bueno, tú has sido grande, sabes que en tu vida Dios ha sido bueno, que en tu vida Dios ha sido grande, que en tu vida Dios ha sido fiel, que en tu vida Dios ha sido tu sanador, que en tu vida Dios ha sido tu proveedor, que en tu vida Dios no te ha dejado. Dios no solo quiere que lo oigas de otros y que vivas con eso, Dios quiere que lo compruebes. Dios quiere que lo compruebes, que lo gustes, que lo disfrutes. Como cuando tú pruebas un helado. No sé si alguna vez alguien te ha dicho: prueba este helado, es buenísimo. ¿Cómo va a ser bueno helado de pistache? No. Y lo pruebas y dices: wow. Mi esposa se cansó un día porque siempre que íbamos a unos helados, no digo la marca para no en Santa Clara hay un helado de pistache. Espero que me paguen por el anuncio, algo, aunque sea. Y entonces yo cada que íbamos le pedía helado de pistache a la señorita. Primero en Santa Clara, pues bueno, en todas las heladerías creo que llegas y le dices: a ver, deme de probar ya sabes cuál quieres, pero deme de probar del de chocolate, del de fresa, pruebas 16 helados y bueno, mejor no me llevo nada, muchas gracias. Bueno, no, pero siempre llegaba, probaba 2, 3 helados, pues uno de pistache. Y Pau me decía: pues ya sabes qué vas a pedir. Pero no solo eso, sino que le decía: ¿sabes una cosa? Cada Navidad mi abuelita nos regalaba siempre, todas las Navidades, una bolsa de pasas con chocolate, cubiertas de chocolate, y una bolsa de pistaches. Y entonces cuando yo tomo el helado de pistache, pues ¿a quién creen que me recuerda? Pues a mi abuelita. Entonces, siempre le decía: ay, mi abuelita siempre nos regalaba pistaches. Pues sí, ya sé, me has dicho 200 veces. Pero cuando tú has disfrutado algo, cuando tú has gozado de algo,
y lo tomas. Ay, qué rico. Y te recuerda algo. Y es como las canciones también, muchas veces escuchas una canción y te recuerda algo. Y precisamente la alabanza va junta con la palabra de Dios, pegada con la palabra de Dios. Porque yo sé que muchas veces, tal vez las mujeres no tanto, pero los hombres dejamos que la palabra de Dios solo impacte hasta nuestro pensamiento, pero no dejamos que penetre en las emociones. Oh, qué bonito, qué bien estructurado estuvo esto en la Biblia. Pero no es tanto la estructura, no es tanto lo padre que podría estar, sino es lo que Dios está haciendo aquí adentro. Y sabes una cosa, cuando tú te sumerges a la palabra de Dios, es como si Dios se pusiera un guante de látex y metiera su mano a tu corazón y empezara a remover. Y cuando todo está quieto no hay problema, pero cuando mete Dios su mano y empieza a remover, te das cuenta que muchas veces nuestro corazón está lleno de cochambre, está lleno todavía de porquerías, y tiene que venir Dios a sacar eso que ha estado pegado por años. Y eso es lo fabuloso de la palabra de Dios, que Dios viene y con amor mete su mano, y justo eso que tú pensabas que ya habías olvidado, justo que eso que pensabas que ya no estaba, Dios lo saca a la luz. Y entonces te das cuenta, ay, todavía hay orgullo en mi corazón, todavía no hay la humildad que necesito. Todavía pongo mi fe en mí, en mi dinero, en mi poder, en mis circunstancias, y no está mi fe puesta en Dios. Pero eso solo pasa cuando dejamos que la palabra de Dios penetre. Y por eso la Biblia dice que la palabra de Dios es como una espada. Una espada. ¿Qué hace una espada? Dice la Biblia que penetra hasta lo más profundo. Hasta lo más profundo. Va penetrando con mucho filo hasta que encuentra lo que necesita, como leímos al principio, ser partido, ser discernido. Por eso hay una necesidad tan grande en nuestras vidas de la palabra de Dios. No solo de lo que dice el pastor, no solo de lo que dice tu líder de grupo, sino de que tú tengas un encuentro con la palabra de Dios, de que tú la leas, la goces y tengas intimidad con el Señor leyendo la palabra de Dios. Una cosa es que te traigan lo que alguien escuchó de Dios y te lo traiga, pero otra cosa es que tú tengas intimidad con la palabra de Dios. ¿Y qué pasa cuando tú tienes intimidad con la palabra de Dios? Pasa lo mismo que en la vida. Cuando tú y yo tenemos intimidad, una semilla es sembrada y eso da vida, ¿cierto? Eso da vida. Y lo mismo pasa con la hermosa palabra de Dios. Hay una intimidad donde una semilla es sembrada y eso produce vida en tu corazón. Y al traer vida en tu corazón, tu vida es transformada sin tanto que hacer. A veces estamos esforzándonos tanto y muchas veces lo que necesitamos es humillarnos frente a la palabra de Dios, y eso traerá más vida. Amén. Disfruta de la palabra de Dios. Espero que estas 4 semanas las hayas gozado y te haya quedado claro que Dios está esperando comer contigo. Ha preparado un banquete para ti. Quiere que estudies su palabra, quiere que busques en su palabra, quiere que te metas, que la goces. Dios te está hablando. Amén. Vamos a darle un aplauso a la palabra de Dios. Vida tú me das.